Se está haciendo buenísimo. Bueno, como se está haciendo ya una enorme alegría los jueves, hoy nos juntamos poquitos, pero bueno, por suerte lo grabamos y el que no está presente lo va a poder disfrutar después. Y acercando, bueno, no solamente lecturas sobre el curso de milagros, sino también otros libros que tienen que ver con el curso de milagros y que son muy importantes en este caso para justamente el poder llevar el curso de milagros para bajarlo a la vida diaria y, y desacralizarlo un poco, ¿no? Y sobre todo, bueno, hacer que no sea tan serio y que sea muy humano. Así que para eso, bueno, hemos traído nada más ni nada menos que de Ken Wapnick un extracto de La ausencia de la felicidad, que es vendría a ser la biografía de Helen Schucman. Así que de ahí, bueno, hemos extraído un pequeño extracto de uno de los capítulos que da para comentar mucho y para preguntar mucho, porque nos incumbe en la vida diaria o en el quehacer diario de nuestras vidas. Así que como es nuestra costumbre, vamos a arrancar con un Padre Nuestro que está en la página 349 del curso, nada más ni nada menos porque justamente a Gary Renard, Arten y Pursa se lo comunicaron y nosotros, bueno, lo promovemos um, lo rezamos. Y además estaría muy bueno, no me canso de decirlo, de aprenderlo de memoria, para decirlo todas las noches al dormir y al levantarse a la mañana. Porque conviene, además, en algún momento, cuando uno tiene un tiempito, em, reparar en cada uno de los párrafos que va diciendo esta oración que es, bueno, la oración más importante del curso. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación, el Hijo de Dios, no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Bueno, y antes de leer lo que vamos a leer hoy, eh, que es del capítulo 13, titulado Helenville, la relación especial y santa y su vida posterior con un curso de milagros, ya el título lo dice todo, pero para entenderlo mejor, conviene explicar algo que es muy interesante y que observaba en mucha gente que empieza el curso de milagros, ¿no? Primero, que uno empieza y cree que cuando lo termine, bueno, va a terminar iluminado. Con lo cual, que en realidad quiere decir que el curso comienza cuando el curso termina. Y una cosa muy, muy curiosa que pasa es que esto se produce también porque todos los que leemos el curso de milagros, y no creo que a ninguno se le haya escapado, en algún momento dado, em, tenemos la sensación de que Helen, tanto Helen como Bill, pero sobre todo Helen, desde el momento en que tienen un contacto con Jesús, es como, es como que si se hubieran iluminado, o ya están iluminados, ¿no? Y ya no necesitan más, ¿no? Salvo, bueno, transcribir el curso de milagros. Sin embargo, tanto la biografía, este, como algunos otros libros, pero sobre todo la biografía, es maravilloso porque nos muestra a una Helen muy humana,
con los pies en la tierra, a Bill también, y que son dos personas que, bueno, están aprendiendo a perdonar, siendo enseñados por el mismísimo Jesús. Lo que no quiere decir que porque Jesús ya les esté hablando, ya estén iluminados, sino que están siendo guiados para iluminarse y no se sabe si será en esta o en otra encarnación o en otra vida. Pero bueno, en la medida que uno más perdona, ya saben, cada vez va cortando más el regreso a este mundo hasta volver a casa. Entonces, eh, algunos tendrán la suerte, como dice, como le tocó a Gary, que ya le han dicho Garten y Pursa, que a él le quedaba una sola vida para volver a casa y ya no regresar acá. Y sin embargo, bueno, ha hecho tan bien su trabajo hasta ahora que parece ser que le perdonaron y ya no tiene que regresar. Así que bueno, Cari está muy contento. Y lo único que hay que hacer, como dice Cindy Lora en su último libro, que es maravilloso, solo se trata del perdón. Y de aprender a perdonar, y perdonar es perdonarnos. Entonces, cuando nos encontramos con estas experiencias de vida de Helen y de Bill, en la que vemos que ellos se pelean, discuten, como cualquier persona normal, o quizá un poco más, con la suerte de que de pronto, bueno, aparece justamente Kenneth Wapnick, y, y Kenneth Wapnick cuenta que eh, él está como mediador entre Helen y Bill ante comentarios que Helen le dice, como por ejemplo, Ken, ¿qué podemos hacer con Bill? Que a mí me parece que es muy flojo. Eh, yo, yo no creo que él esté en condiciones de trabajar conmigo haciendo el curso de milagros. ¿No? Y de pronto termina esa charla y después Bill lo llama a Ken y le dice, yo creo que Helen está, la verdad que está muy loca. Es una mujer muy nerviosa, no sé, la verdad que muy ansiosa. No considero que sea una mujer preparada para el curso de milagros. Y, y Kenneth Wapnick en el medio, escuchando los comentarios, ¿no? Entonces, es maravilloso porque demuestran que cada uno está aprendiendo y van aprendiendo con la guía del maestro. Y en eso, por eso es que en esto estamos todos iguales, todos somos uno, todos somos hijos de Dios y todos estamos volviendo a casa y haciendo el trabajo. Y unos como Helen Schumann, otros como Bill Tedford, otros como Ken Wapnick, otros como Luli, otros como Marcelo, y así, ¿no? Cada quien desde donde esté hace su trabajito para volver a casa. Y bueno, y en este capítulo vamos a leer y les voy a contar algunas de esas experiencias o esas anécdotas que demuestran, bueno, que no eran santos como alguna gente quieren creer para santificarlos y crear la iglesia de Helen Schuckman y Bill Tedford, sino simplemente, como ellos mismos querían, dejar el curso de milagros para que la gente tenga el recurso más extraordinario para poder volver a casa. Entonces, capítulo 13, titulado Helen y Bill, la relación especial y santa, y su vida posterior con un curso de milagros. Se introduce así. Antes de continuar la historia en secuencia, permítame volver atrás brevemente partiendo de la compleción de la edición del curso para retomar mi relación con Helen y Bill a nuestro regreso de Israel en septiembre de 1973, comenta Ken Wapnick, y titula Helen, Bill y yo.
Huelga decir que que las semanas iniciales de regreso en Nueva York fueron interesantes y que yo necesitaba un ajuste mayor en mi orientación. Como he indicado ya, me encontraba en medio de la relación muy especial de Helen y Bill. Cada uno solía hablarme de sus resentimientos en contra del otro, y en más de una ocasión me encontraba recordando el cuento budista de dos discípulos quienes se acercaron por separado a su maestro para quejarse del otro. Y a cada uno, el maestro le dice: «Tienes razón». Un tercer discípulo oye la conversación por casualidad y le dice al maestro: «Has oído dos puntos de vista contrarios y estuviste de acuerdo con los dos». A lo que el maestro responde: «Tienes razón también». Tanto Bill como Helen tenían razón en el nivel objetivo al enumerar las dinámicas del ego del otro. Donde no tenían razón era en hacer estas dinámicas responsables de su propia infelicidad. Por momentos parecía como si tanto Helen como Bill hubiesen estado rivalizando por mi atención, lo cual simplemente agravaba la situación. Era imposible ponerse de parte de uno de los dos, puesto que, al igual que en el cuento budista, repito, tanto Helen como Bill tenían razón desde sus propios puntos de vista, mas ninguno de los dos podía tomar la decisión de mirar la relación de una manera distinta. Aunque aún no había leído el material personal incluido en el dictado original, mucho del cual presenté en la parte 2, donde repetida y muy específicamente, Jesús discutía esta situación. Se volvía bastante obvio para mí que ciertamente había una clara distinción entre los egos de Bill y de Helen. Uno proyectaba, el otro negaba. Esto, en efecto, hacía más fácil que discutiese la situación con Helen, quien nunca trataba de negar sus propias percepciones airadas de Bill, ni de hecho de nadie más. Ella simplemente no la soltaba. Bill, por otra parte, parecía no ser consciente del alcance total de su hostilidad hacia Helen. Parecía convencido, una creencia que se reflejaba en las notas del diario que cité en la parte 2, de que si solo Helen hubiese sido diferente, la situación casi imposible de ellos se hubiese aliviado grandemente. Una vez más, lo que Bill decía acerca de Helen ciertamente era: «¿Cómo estuvimos de acuerdo muchas veces, él y yo?» Sin embargo, él nunca fue capaz de aceptar responsabilidad por sus reacciones hacia Helen. Una mañana los tres estábamos en la oficina de Helen, en una atmósfera llena de la acostumbrada tensión, a la cual todos habíamos logrado acostumbrarnos. Yo estaba literalmente sentado en medio de ellos, a propósito, y Helen estaba sentada detrás de su escritorio cerca de la ventana. Yo estaba en mi asiento acostumbrado frente al escritorio junto a la puerta, mientras que Bill estaba sentado en la entrada de modo que el humo de sus cigarrillos no entrase a las oficinas de Helen. Un típicamente airado intercambio tuvo lugar entre Helen y Bill, en el cual los dos estaban uniéndose en igual medida de hostilidad. Los dos se volvieron hacia mí en busca de sustentación de sus posiciones, y en ese momento no tuve otra opción que decir que ambos parecían estar atacándose mutuamente. Bill se indignó ante mi aseveración de que él estaba siendo hostil, tanto como Helen, y se alejó furiosamente de la entrada hacia su oficina adyacente. Helen se volvió hacia mí y dijo en efecto: «¿Te das cuenta del aprieto en que yo me encuentro?» Recuerdo una vez, durante uno de nuestros viajes a California, haberle hablado directamente a Bill sobre su relación con Helen. Bill y yo, dicho sea de paso, éramos madrugadores, a diferencia de Helen y Luis,
y por lo tanto pasábamos juntos prácticamente cada mañana del mes y esperábamos que Helen y Luis se levantasen y comenzasen su día. Me referí a la historia maravillosamente conmovedora de la sanación de una relación del propio Bill en los primeros años de la transmisión del curso, en que Bill había hecho un esfuerzo verdaderamente devoto para pasar por alto la hostilidad de su colega. Con el tiempo, la actitud del colega hacia Bill cambió notablemente y finalmente ambos se hicieron y permanecieron buenos amigos. Le pregunté a Bill si acaso él podría hacer el mismo esfuerzo ahora con Helen, pero replicó casi tajantemente que la situación era distinta. Supe entonces que no debía sacar a colación el tema nuevamente. Más tarde en el viaje, Bill me pidió que me uniera a él para confrontar a Helen en términos de las exigencias de su especialismo. Yo rehusé, no porque las exigencias de Helen no estuviesen repletas de especialismo, sino porque la reunión que Bill proponía no me parecía amorosa, ni creía que habría que ser particularmente útil. Así que Bill jamás pudo aceptar personalmente la enseñanza del curso de que nuestros problemas descansaban en la decisión que nosotros tomamos de buscar los resentimientos en otros, de modo que pudiésemos evitar la responsabilidad por nuestro propio deseo de permanecer separados y por consiguiente infelices, tal como Jesús lo explicó al llegar a un punto en el curso. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar. En última instancia, como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. Del libro de texto, el capítulo 6. Por lo tanto, dice Wapnick, la paz nunca puede llegar hasta que las personas cambien su mentalidad de desear el conflicto, al darse cuenta de que lo único que quieren verdaderamente es la paz. Este es el significado del mensaje básico del perdón del curso, originalmente dirigido a Helen y a Bill. Helen, quien era plenamente consciente de su ira, no podía o no quería soltar sus resentimientos en contra de Bill. Una y otra vez, ella y yo solíamos discutirlos. Yo incluso escribía poemitas de perdón para ella y oraciones para que ella se las dijese a Jesús, pidiéndole ayuda para perdonar. Además, con frecuencia, yo solía orar con Helen y le pedí ayuda a Jesús en nombre de ella para que mirase a Bill de manera diferente. Así que a pesar de la conciencia de su propia hostilidad y de la contradicción que la postura de ella sustentaba frente al curso, su entendimiento no le servía de nada. Era como si Helen intuitivamente supiese que ella no podía o no quería liberarse de sus defensas y descansaba contenta con esta conciencia. Un incidente, sobre todo los demás, permanece indeleblemente impreso en mi memoria. No implicaba a Bill específicamente, pero el incidente, no obstante, ilustra la necesidad que Helen tenía de su ira en contra de Bill o en contra de cualquier otra persona. Era un sábado lluvioso y Helen y yo pudimos salir como solíamos hacer. Esa tarde en particular, Helen estaba furiosa con alguien quien en general a ella no le agradaba, pero en esta ocasión jamás más que de costumbre. Su ira seguía y nada que yo pudiese decir o hacer podía convencerla de que la soltara. A medida que el día avanzaba, de hecho su ira parecía aumentar, pero finalmente, después de la cena, la furia de Helen disminuyó lo suficiente como para permitirme sugerirle una posible solución. Tomé prestada la imaginería de la experiencia de Helen con Jesús en la visión de Elohim y le pedí que se imaginase de rodillas frente al mar y le pedí
que se imaginase de rodillas frente al altar con Jesús a un lado y esta persona al otro lado. Accedió con renuencia y eventualmente pudo permitir que la presencia de Jesús evaporase la ira y se sintió en paz nuevamente. Poco tiempo después me fui a casa. Al día siguiente, cuando llegué a su casa, Helen me saludó en la puerta con una ira helada que yo no veía en ella con frecuencia y raras veces dirigía hacia mí. Jamás se te ocurra volver a hacerme eso, me dijo cortantemente. No tenía idea de lo que eso significaba, pero prontamente me explicó que después de haberse acostado pacíficamente, despertó en medio de la noche con una furia tal que casi igualaba su experiencia en Londres muchos años atrás. Si la persona objeto de su falta de perdón hubiese estado disponible, ella literalmente la hubiese descuartizado. Su ira era tan avasalladora que no pudo volver a dormirse y aún estaba experimentando los efectos de ese ejercicio de perdón y le aseguré que jamás le haría eso nuevamente. Estaba claro que la ira de Helen era necesaria para protegerla de la paz de Dios que aún era tan amenazante, y yo aprendí a respetar esa necesidad en ella. Respetar al ego de Helen fue una lección difícil de aprender para muchos, pues la tentación siempre es grande en aquellos que conocían a Helen, de tratar de hacerla cambiar para salvarla de su propio ego. Recuerdo que durante el último año, o los 2 últimos años de vida de Helen, algunos de sus bien intencionados amigos del curso la presionaban para que fuese a California en un intento por sacudirla de su estado de depresión y de aislamiento. Insistían en que ella hiciese el viaje, con alguien disponible para cuidarla, e incluso la sentaron en un carro frente al volante. Ella no había manejado desde hacía bastante tiempo. Así pues, se hizo el intento de hacerla cambiar de mentalidad al forzar unos cambios en sus patrones de comportamiento. Esta imposición de cambios externos sobre una persona inadvertidamente deprecia el poder de la mente que podía elegir de manera distinta. El único poder que verdaderamente podría ayudar a alguien. Helen hizo el viaje con Louise. Yo no pude ir. Y si bien ella sobrevivió las buenas intenciones, su ego también sobrevivió muy bien los intentos de salvarla. Si bien no había duda alguna de que la actitud enjuiciadora y las preocupaciones fóbicas de Helen no le brindaban paz alguna, ese estado era preferible para ella al amor que yacía detrás de sus defensas. Recuerdo al comienzo de nuestra relación a Helen citándome unos versos de Yeats. Pisa con tiento sobre mis sueños, son sueños, mas son mis sueños. Jamás olvidé esa lección y posteriormente discutiré en mayor profundidad cómo Jesús trataba a Helen también en este respecto. El amor es fuerte cuando permite que el ser amado sea débil en presencia de la negación de la mente de su propia fortaleza. La fuerza del amor, como dice el curso sobre el Espíritu Santo, no exige, no da órdenes, ni trata de controlar. En su amabilidad, solo le recuerda a la mente la fortaleza de Cristo que tiene y que es. De ese modo, recuerda el poder de la mente para elegir de nuevo, cuando así lo desee, al saber que el resultado de la verdad es seguro. Este es el resultado último de la paciencia, una de las 10 características de los maestros de Dios que se discute en el manual para maestros que está en el capítulo 4.
Bueno, y así continúa, pero hasta aquí nos quedamos. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a inspirar profundo. Y a medida que inhalamos profundo, exhalamos. Vamos a ir siendo conscientes de cómo vamos con la respiración cada vez más profundo, más hondo hacia nuestro interior. Vamos a inspirar cada uno a su tiempo. Y vamos a desconectar por este ratito todo el caos externo, de todo el ruido mental, externo. Al inhalar profundo y al exhalar nos vamos a permitir ir deslizándonos suavemente hacia nuestro interior. Y vamos a ir acudiendo al llamado del Espíritu Santo. Y vamos a inspirar y vamos a sentir como a pesar de las penumbras, de las tormentas, de las crisis, de todo el ajetreo físico, emocional, vamos a ir conectando y sintiendo nuestra unión con la del Espíritu Santo. Y vamos a inspirar y al exhalar nos vamos a ir uniendo en oración a través del perdón. Y le vamos a entregar al Espíritu Santo todas estas sensaciones que no nos permiten sentir la paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a hacer una honda respiración, sintiendo que al exhalar comenzamos a expandir el corazón más allá de las situaciones, de las experiencias o de las personas. Vamos a ir llevando en conciencia todas nuestras ilusiones a la verdad. Inhalo y me permito orar para escuchar la respuesta. Inhalo y exhalo. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre.
y ayúdanos a recordar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir todo eso que tú has dado en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Inhalo y le entrego en este momento al Espíritu Santo toda esa angustia, todo ese cansancio, todos esos miedos, toda esa culpa inconsciente que nos aleja plenamente de la verdad. Inhalo y me permito abrir para recibir. Y vamos a dejar que la luz descienda sobre nosotros para poder diferenciar las ilusiones y llevarlas a la verdad. Inhalo, me permito ser bendecido, tocado por el Espíritu Santo. Siento la paz en mi mente y en mi corazón y siento como estoy siendo guiado, guiada en la luz. Inhalo y confío. Y descanso en Dios. Inhalo bien profundo. Entrego todos los boicots a sentir la paz. Los perdono. Y cuando sientan como extensiones de la verdad, de la amabilidad, pueden abrir los ojos. Inhalo. Y exhalo. Gracias, gracias, gracias.